Hola mis queridos amigos cristianos y no cristianos, ateos y no ateos, creyentes y no creyentes y aquellos que creen en la religión y aquellos que denigran de ella. Hoy vamos a hablar de los principios básicos de la religión cristiana, pero debo aclarar antes de continuar que no se trata de una clase evangelizadora ni mucho menos voy a hablar sobre religión. El objetivo de este video es hablar sobre los principios de la educación cristiana, los cuales rigen actualmente nuestro sistema educativo en Colombia y en gran parte de los países occidentales. Soy Sergio Pérez, un profesor de español y literatura, y hoy, preocupado por la educación, vamos a seguir hablando sobre la historia de nuestro sistema educativo actual. Y obviamente, aunque parezca demasiado obvio, la educación cristiana comenzó cuando murió Jesucristo. Y esto es bueno aclararlo porque como no se trata de un curso de evangelización ni de una clase de religión, es bueno tenerlo presente. Porque desde que murió Jesucristo, sus apóstoles empezaron a divulgar su palabra por todo el Imperio Romano. Y con esta declaración entonces nosotros podemos entender primero que el principio básico de la educación cristiana es mostrar o enseñar la filosofía de Jesús y también su modelo de vida, y también acompañado del modelo de vida de los apóstoles y de los santos, pues fueron los apóstoles los que inicialmente empezaron a esparcir esta filosofía por todo el territorio romano. Y cuando ellos comenzaron con esta tarea, empezó a institucionalizarse esta enseñanza en las provincias de todo lo que en ese momento era Roma. Y con el tiempo, esta institucionalización también abarcó o comprendió otras formas de enseñanza. La religión cristiana empezó a enseñar no solo los principios o la filosofía de Cristo, sino también estuvo acompañada de otras asignaturas mucho más complejas. Se enseñaba al lado de la religión también una ciencia, pero esta era arcaica. Entonces, la religión o la enseñanza de la religión o la enseñanza de la filosofía de Cristo también estuvo acompañada de los filósofos griegos y romanos, los cuales fueron rescatados por los sacerdotes y los monjes. Estos tipos de enseñanza o de libros se esparcieron también por toda Europa. Fueron los monjes y los sacerdotes los primeros que rescataron este tipo de filosofía o este tipo de enseñanza. Y en este punto es bueno recordar que Roma o los gobernantes de Roma o los ciudadanos de Roma tenían un profundo interés por Grecia, por la antigua Grecia y por su filosofía. Y cuando Roma invadió Grecia, entonces los esclavos griegos fueron los que pasaron a ser los primeros profesores de la clase alta romana. Los esclavos griegos empezaron a impartir clases a los niños más ricos de la clase romana alta. Y es gracias a este hecho histórico que la religión cristiana se empezó a enseñar mediante el método socrático. Es decir, los monjes y los sacerdotes que iban por todos los pueblos en Europa enseñaban la filosofía de Cristo con el método socrático, el cual se basa en hacer preguntas hacia el estudiante. ¿Se sigue utilizando este método socrático en las clases de religión actualmente? La respuesta claramente es sí, pues ahora en nuestro tiempo se sigue enseñando la filosofía de Cristo basado en las preguntas. Y esto lo podemos nosotros mirar en los cuadernos de religión de los estudiantes. Y también en este momento es necesario aclarar un punto, que es que aunque la religión cristiana o los sacerdotes rescataron a los filósofos griegos, también fueron los sacerdotes los que negaron todos aquellos textos religiosos que eran paganos. Es decir, se enseñaba una religión monoteísta y se trataba en ese momento de que todos los pobladores abandonaran las creencias politeístas. Y en este contexto que les acabo de mencionar, se crean en la Baja Edad Media tres tipos de escuelas sacerdotales o tres tipos de escuelas cristianas, las cuales a futuro serían las primeras universidades. Tenemos primero la escuela de los catecúmenos, para aquellos neófitos de la nueva religión. Luego la escuela para catequistas, que son los que van a formar a los futuros maestros de la religión cristiana.
Y finalmente la escuela de la catedral, encargada de la educación del clero. Con estas 3 escuelas fue que se empezó a surgir o a crecer la religión cristiana, porque en esas 3 escuelas no solo se formaban a los ciudadanos que no sabían de la religión cristiana, sino se formaban también a los nuevos sacerdotes, y estos sacerdotes empezaban a viajar por toda Europa. Y en este punto muchos me dirán: Sergio, pero es que la Iglesia Católica se encargó de educar solo a los hijos de los reyes o a los hijos de aquellas familias más ricas. Y aunque esto es evidentemente cierto, también es cierto que algunos sacerdotes se encargaron de educar a los hijos de las familias más pobres. Y también es cierto que fue la Iglesia Católica, o bueno, algunos sacerdotes, los que promovieron la educación pública para toda la sociedad, sin importar si eran ricos o si eran pobres. Y en ese momento no solo se trataba de una educación religiosa o de una educación que se basara en la filosofía de Cristo, pues fueron también los monjes los que promovieron y divulgaron la filosofía, la aritmética, la astronomía y otras asignaturas también de la Edad Media. Y en estos momentos yo sé que muchos, los políticamente correctos, me dirán: pero es que Sergio, la iglesia era selectivista, es decir, solo enseñaba a un grupo minoritario de estudiantes. Pero también es cierto que fue la Iglesia la que promovió la educación pública y en los tiempos antiguos también enseñaba a los niños de las familias pobres. Entonces, ya para finalizar, debemos nosotros entender que el principio básico de la filosofía cristiana o de la educación cristiana se basa en el modelo de vida de Jesucristo, en el modelo de vida de los apóstoles y de los santos. Y fueron estos los primeros educadores de la Iglesia Católica los que rescataron a los filósofos griegos y a los filósofos romanos. Y los invito, ya para finalizar el video, a que se suscriban a este canal para seguir hablando sobre educación y sobre la historia de la educación.